¿Dónde está aquel equipo tan grande? Y ahora se va a encabronar Josep María, que es ferrarista convicto y confeso. ¿Dónde está aquel equipo tan grande del pasado? Porque a mí no me parece un equipo grande en la actualidad. Hasta el punto, lo que fue más impresionante para mí de Max es ver las imágenes en televisión del neumático delantero derecho absolutamente destrozado, sí, y haciendo los tiempos constantes más rápidos que McLaren. La velocidad media de Max Verstappen en esta vuelta fue de 706 kilómetros por hora. Esto significa que el neerlandés superó el histórico récord de Michael Schumacher en Monza en 2003. Si Fernando hubiera tenido paciencia, si hubiera quedado en McLaren, sí, el coche hubiera evolucionado más rápido. El año pasado hubiera luchado por el Mundial y ahora iría líder. Tenían a dos pilotos que estaban más o menos a la par, los dos a la par, y que el trabajo que hacían en cuanto a desarrollo del coche les funcionaba todo, a los dos. A los dos les funcionaba. Lo tenían. O sea, quiere decir que el equipo estaba en progresión, en creciendo, ¿no? Tú rompes esto, rompes este balance y metes a un Hamilton que de golpe no se encuentra en el coche y quiere cambiar el coche y empieza a mirar la perdiz con una manera diferente de trabajar de la que ellos están acostumbrados a trabajar, y ha creado más confusión que beneficio. Hoy vamos a empezar a saco en este capítulo 16 de Dura la Vita, haciendo una pregunta a todos nuestros tertulianos que luego evidentemente vamos a desarrollar. Claro que vamos a hablar de Max Verstappen y su brillante victoria en la pista mágica, por supuesto, pero si nos ceñimos a la polémica de las últimas horas, especialmente en las redes sociales, hay una pregunta que vamos a hacer, evidentemente, y que vamos a desarrollar aquí en esta entrega. ¿Hizo bien McLaren ordenando a sus pilotos que intercambiaran posiciones en el último pit stop? Raymond Durán, ¿sí o no? No. Joan Villar-del-Prat, ¿sí o no? No. Eduardo Costabal, ¿sí o no? obvio que sí. Obvio que sí. Josep María Miret. No. No hizo bien. Josep Viaplana. Sí. Bueno, pues como veis, hay opiniones dispares y lo vamos a pasar bien, evidentemente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Chelsea 1979, bienvenidos al paraíso en la tierra, hoy para reflexionar sobre el Gran Premio de Italia en el templo de la velocidad. Podríamos decir de alguna forma que lo que hizo Max Verstappen fue una auténtica, no sé si violación, pero profanación seguro del templo, porque con un coche por el que nadie apostaba, hizo una de estas actuaciones sensacionales. Hace poco, Marc Márquez decía, un campeonato del mundo tiene que tener escenarios diferentes, escenarios distintos, pistas rápidas, pistas lentas. Bueno, pues esto es lo que hemos visto justamente en este circuito histórico, en una pista donde evidentemente hemos vivido la tragedia. Aquí dejaron la vida, por ejemplo, Jochen Rindt y Ronnie Peterson, sin ir más lejos, pero aquí también hemos visto unas exhibiciones de conducción monstruosas como la que hizo bajo el agua Sebastian Vettel el año 2008 en una carrera que recordaremos por muchísimo tiempo. Esta es una pista especial. Una vez que desapareció Hockenheim con sus antiguas rectas del campeonato mundial, el circuito de Monza heredó este rol de el templo de la velocidad. Estas chicanes, estas rectas hoy están cortadas por diversas chicanes que le dan unas características muy particulares y que hacen que siempre se instale el tópico de en Monza no se puede adelantar. Bueno, pues la verdad es que este fin de semana lo hemos pasado francamente muy bien. Vamos a saludar en primer lugar pues a nuestros tertulianos. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, poquito sorprendido con esos 20 segundos de Max y de qué manera de ir bien ese auto. Eso me dejó, lo más sorprendido de la carrera fue eso, esa diferencia de una carrera a otra con tanta ventaja. Josep María Miret, responsable de comunicación del RAC, antiguo director de prensa del circuito de Barcelona-Cataluña, un circuito que, por cierto, este fin de semana ha estado
radiante. Sí, radiante. Con 168.000 personas, algo más, ¿no? Casi 200.000, el ¿no? sábado En total. que más 180 gente y ha ido. 187 o algo así. El sábado ¿no? que más gente ha ido en MotoGP. ¿Sí? Sí, sí. Qué El buena sábado noticia. Estaban las tribunas a reventar. Sí, Qué sí, bien, sí. qué bien. Esta es Sí, sí, una, muy bien. una buena noticia, sin duda. José María, Max Verstappen, por si quedaba alguna duda, este es el gran aliciente de la Fórmula 1. ¿no? Volvimos a ver un carrerista Acércate de un toda la poquitín vida. más al micro. Que volvimos a ver un carrerista de toda la vida. Es decir, vimos a un piloto de carreras de verdad, otra vez, dominando de principio a fin, a la pole estratosférica. Bueno, una exhibición de esta que solo dan los grandes pilotos. Exacto. Raymond Durán, manager de pilotos y muchísimas otras cosas más, evidentemente. Y luego nos desarrollarás lo de McLaren, pero en esta búsqueda de titulares, ¿cómo es posible que un coche que en teoría no iba bien de repente se imponga, pues eso, con 20 segundos y encima vacilando? Me ha gustado este vacilando. No, Max ahora está en ese punto dulce, que ya lo ha ganado todo. Puede ganar más, evidentemente, Sí. pero ya está relajadísimo, muy seguro, la autoconfianza la tiene estratosférica, conoce perfectamente lo que pisa, el coche, el equipo, las pistas, los rivales, y entonces está en este punto dulce que puede sacar lo que quiera de donde quiera. Y entonces le es fácil, hasta está más relajado que nadie, y la prueba es que le hemos visto hacer bromas cuando estaba conduciendo a 280 por hora y haciendo, vacilando incluso con el tema de la vuelta rápida al final, que es una cosa que yo recuerdo que hacían tipos como Jackie Stewart y tal, que explicaban cosas cuando estaban ganando sus campeonatos, explicaban cosas que veían ellos en el público cuando estaban ganando un gran premio, ¿no? Es este punto, ¿no? Que el tío está en un nivel superior, digamos. Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Pista mágica, templo de la velocidad. Ha sido un fin de semana de récords. Bueno, de es récords un- absolutos. Sí. El récord de Max Verstappen en la pole del sábado, la vuelta más rápida que se ha dado nunca a Primero, este circuito. déjame decirte una cosa. Sí. No hay nada Hmm. comparable a ganar en Monza Ah, pues con sí. Ferrari. Sí, pero ya no me ¿Vale? acuerdo de esto, ¿no? No, yo sí que me acuerdo. Claro. Tú no lo has ganado. Yo No, sí. no lo he ganado, pero Encima lo gané pero es que el hace año, tanto. el año que McLaren destrozaba a todos, hicimos primero y segundo. O sea, la única carrera que McLaren perdió aquel año con Senna y Prost fue en Monza con nosotros, con primero y segundo, porque Senna lo tocó Schleicher en la primera chicane y lo mandó fuera, ¿no? O sea que brutal. Justo un mes después de la muerte de Enzo Ferrari, que básicamente él estaba arriba para decírnoslo, ¿no? Porque no nos tocaba ganar aquel año. Ya. Pero te puedo decir, hacer primero y segundo en Monza es brutal. Debe ser, ¿no? Pero brutal. Te diré, más que en Imola. Brutal en Monza. Monza es espectacular. Bueno. Monza es aquel circuito que si el Ferrari rompe, la gente se marcha antes de que termine la carrera. Bueno, O sea, ahora, esto es lo que es Monza. ahora que has dicho lo que querías, ¿me Sí. puedes contestar lo que te preguntaba? ¿Y qué es lo que me El tema de la preguntabas? velocidad. Que ha sido un fin de semana de récords. Sí. Hemos visto la vuelta rápida más salvaje de la historia, el promedio más grande de la historia, pero es que además es que los 7 primeros clasificados de la carrera de ayer habrían batido el récord de velocidad de promedio de la historia del Gran Premio de Bueno, Italia. es la evolución del coche y la evolución de los neumáticos. Hablando de los neumáticos, también te diré que eran neumáticos para ir hasta Pekín, ¿no? Sí, O sea, te bueno, ponías eso ya no es un novedad. juego de neumáticos y Bueno. puedes ir hasta Pekín sin ningún tipo Espera, no de tienes el problema. micro, Raymond, perdona. Sí, sigue. No sé espera, qué- espera. Dejemos acabar, ordenemos. No, lo que quiero decir es que es una de las cosas que yo últimamente me quejo y me sigo quejando de Pirelli, ¿no? Que son incapaces de hacer un neumático que dure menos vueltas y que nos dé más Ya. posibilidades en el pit stop y en variaciones en lo que es la carrera, ¿no? Bueno, Pirelli no engaña a nadie, porque ayer vimos... No, pero que ponía- siempre gana. No, Es no, pero evidente ponía- que gana siempre porque es el único. Pirelli ¿no? 500. Exacto. O sea, hacen 500 kilómetros con esos neumáticos, ¿no? Sin Lo duda. es lo que quería decir el Sin logo duda, de 500. Sin duda. Pero sí es verdad, Max hizo una carrera extraordinaria. También se equivocaron McLaren, porque cuando Max entró, que intentaba hacer un undercut, ellos podían, Luego lo vemos, Joan. ellos podían haber entrado. Vayamos Esto, por no, orden. lo digo por estos 20 segundos que dice él, ¿no? O sea, Vale.
estos 20 segundos los perdieron cuando Max estaba haciendo vuelta rápida tras vuelta rápida con el neumático duro. Luego lo analizamos, vayamos por partes. Josep Viaplana, periodista, larguísima trayectoria, MotoGP, Rally Dakar, Fórmula 1, Mundial de Rallys. ¿Qué disciplina te ha quedado por cubrir? ¿Ciclomotores? No, el sábado estuve precisamente en las 24 horas de Lliçà de ciclomotores que no se han hecho, pero hicimos un acto para reivindicar la reapertura del circuito. ¿Por qué? De una vez hay un circuito permanente, claro, y ahora que hay un circuito permanente no nos dejan hacer. Mira, como embajador de las 24 horas reivindico el regreso de esta carrera y, por cierto, os invito a todos los que queráis reivindicar también la continuidad de la carrera de la Vall d'Altenas. Atención, porque hay una web donde hay un formulario donde os podéis adherir a este movimiento para salvar la carrera. Pero centrémonos en la Fórmula 1. Centrémonos en la Fórmula 1. Joan ha hablado de la grandeza de hacer un doblete en la pista mágica. Para Ferrari esto es el sumum, pero es que tengo la sensación que Ferrari cada vez es que ya no tienen respeto ni por sus tifosi, porque ¿dónde está aquel equipo tan grande? Y ahora se va a encabronar Josep María, que es ferrarista convicto y confeso. ¿Dónde está aquel equipo tan grande del pasado? Porque a mí no me parece un equipo grande en la actualidad. Bueno, yo creo que han dado muchos palos de ciego hacia un lado hacia otro, y al final esto lleva a que se pierde un poco la idiosincrasia, ¿no? La naturaleza propia del equipo. Entonces, han decidido hacer como en el mundo del fútbol, que cuando no se gana un partido se cambia, es más fácil cambiar el entrenador, después, ahora se ha renovado Basser, sí, pero durante los últimos 7 años han habido 7 directores de gestión diferentes. Es un equipo... Esto es histórico, en Ferrari. Sí, pero, siempre ha sido así. Pero es uno aparte del tiempo de Schumacher y de todo, con Todd. Porque Schumacher en el contrato blindó a todos los ingenieros. Pero esta situación provoca que haya esta falta de equilibrio en todas las fases de la fábrica. Yo recuerdo que esto lo decía gente que está muy puesta ahora en la dirección de la Fórmula 1 en el Ferrari, que uno de los principales males era en la época de Montesemolo, que cuando ellos iban a hablar con un ingeniero, Montesemolo ya había llamado antes y le había dicho al ingeniero: he visto esto y tienes que hacer esto para el domingo que viene. Es como los presidentes que hacen las alineaciones el director, de fútbol, ¿no? Iba al director técnico y decía: no, pero es que el presidente me ha dicho lo otro. Y entonces es un poco el ejemplo un punto más de lo que importante pasa, también. ¿no? ¿Quién es el director técnico? ¿Lo conoces? ¿De Ferrari? Bueno, ¿Conoces el director sí, técnico? ahora o sea, ¿dónde está el Adrian Newey de Ferrari? Sabemos quién está en Red Bull, sí. sabemos quién está en Aston Martin. En los últimos han salido todos hacia otros equipos. Exacto, es que el director técnico que tenían se fue a McLaren. Sí. O sea, cuidado. ¿Quién es el director técnico de Ferrari? No lo sabemos. Todo y así, quizás ha sido un buen fin de semana para Ferrari. El coche ha estado... Al menos Leclerc ha estado bastante competitivo. Bueno, a una vuelta el coche, yo creo que durante toda la temporada en general es competitivo. Le falta constancia en carrera. Entraremos al detalle con todas estas cuestiones. ¿A qué esperas para llevar tu vida al siguiente nivel? ¿Y si existiera una red social que no fuera solo digital? ¿Y si explorando tus gustos y experiencias pudieras hacer nuevos amigos? ¿Y si tu pasión por descubrir y compartir te permitiera además ganar dinero? ¿Y si todas estas experiencias estuvieran en un mismo sitio? Un lugar al que acceder de forma rápida, fácil y muy intuitiva. Deja de imaginar y pásate a Brinkfi. Tanto si eres de gastronomía o restaurantes, como si eres de pizzas o hamburguesas. Si eres de adrenalina o relax. Si te va a aprender o expresarte. Si no te pierdes una o eres de perderte. En Brinkfi ganarás dinero y encontrarás gente como tú. No esperes más. Sal a la calle y encuentra las experiencias que más te interesan. Crea contenido para ellas y aprovéchate de las ventajas que te ofrecen. Consigue niveles de experiencia junto a otros que tienen tus mismos gustos y obtén beneficios económicos.
Vive, descubre, explora, comparte, invita, recomienda y sé de los primeros en unirte a la red social que no es solo digital. Y descubre todas las cosas que te estás perdiendo. Porque para gustos, colores y para experiencias, Brinfi. Vive el momento. Pero vamos a ordenarlas y vamos a ordenarlas por la clasificación. Y en primer lugar hay que poner en valor, insisto, la carrera de Max Verstappen. Es un auténtico fenómeno con un coche que más que un coche, Joan, era un cohete. Porque este coche, el mérito de conducirlo no es la velocidad punta, es que con tan poca carga aerodinámica no se estampe en cualquier chicane, ¿no? Bueno, han hecho un coche que no era el más rápido, pero casi el más rápido, y no era el más rápido en curva, pero casi también, ¿no? O sea, han hecho el paquete correcto para este Gran Premio que es Monza, ¿no? Que es un circuito delicado, ¿no? Si te pasas un poco, puedes ir muy rápido en recta, pero después pierdes muchísimo en las Cari, en las chicanes, pero lo hicieron bien, tenían velocidad de punta y bueno, y tenían Max que no estaba dispuesto, Max no tenía nada que perder. Lo ves en la salida, él salió, cuando Norris se le puso al lado, él dijo, yo me tiro, y se tiró. Lo reconoció, fue hábil, sabía que podía ganarlo si lo mantenía al rebufo y lo que hizo es dejarlo pasar, lo mantuvo al rebufo y lo pasó en la siguiente vuelta. O sea, brutal. Lo que hizo él, la gestión de él fue extraordinaria. En aquel momento todos iban con el mismo neumático. O sea, igualdad de condiciones, misma gasolina, mismo neumático, diferencia de motores y él mantuvo aquella distancia. Hasta el punto, lo que fue más impresionante para mí de Max es ver las imágenes en televisión del neumático delantero derecho absolutamente destrozado, sí, y aguantando. Y haciendo los tiempos constantes más rápidos que McLaren. O sea, brutal. Raimon, ¿y entonces por qué Tsunoda fue tan mal como siempre? Buena pregunta. Primero porque está a años luz de Verstappen en todo. Y después, yo creo que se están centrando en el coche Verstappen y a Tsunoda le dan lo que hay. Se dijo que con el nuevo director, con Mekis, pues habían cambiado un poco el estilo y que iban a intentar que tuviera el mismo coche, pero si no lo puede conducir, si no lo sabe conducir, si no se aclara, pues es lógico que se centren en Max Verstappen, primero porque es el líder del equipo, está muy bien, todo el mundo le tiene en gran estima y en máximo respeto, les ha dado todo, pues es normal y que está clarísimo que saca de donde los demás no consiguen sacar nada. ¿Tú crees que realmente ha cambiado el ambiente en el equipo, como ha dicho Helmut Marko, ahora que no está Christian Horner? ¿O es una boutade más de Helmut Marko? ¿Tanto ha cambiado el equipo? Bueno, cuando Marko habla, dice cosas. Sí, esto seguro. Dice cosas, ¿vale? Y un señor que de eso sabe, ¿no? Pero yo diría, viendo el resultado, lo pensé viendo la carrera, ¿no? Viendo el resultado de la carrera, dije, sí, seguramente ha cambiado. Porque han hecho un coche, oye, lo ha explicado muy bien Joan, perfectamente equilibrado, rapidísimo, no se movía. Y bueno, es que gestionando la carrera con una inteligencia, vamos, espectacular. Bueno, pues seguramente sí ha cambiado. Y aquello, lo que no es Ferrari, que es un reloj que no funciona, las piezas por dentro, oye, aquello ha empezado a funcionar. Tengo ganas de ver la siguiente, a ver qué pasa, a ver si este ambiente y este coche sigue así, bueno, va a decidir el Mundial, probablemente. Josep. Sí, pero esto es cierto, este fin de semana ha dado esta sensación, pero si no hace 2 días que se ha ido Christian Horner, con lo cual desde que se fue Christian Horner fueron hacia abajo, tocaron fondo. Sí. Es decir, estas cosas es como hago otro símil del tema del fútbol, ¿no? Si la pelota entra es cojonudo, si no entra es un desastre. El resultadismo. Pues aquí es un poco esto. Se va Christian Horner. Seguramente es un revulsivo porque allí es evidente que ya había tiempo que había mal ambiente y tensión y muy, muy enrarecido, pero los resultados no salen las primeras carreras no hay resultados. Cierto que aquí Max se salió, estuvo de libro, como decía Joan, impresionante. Ahora falta ver
lo que viene a partir de ahora. Veremos el potencial real de un coche que hasta un momento se ha puesto muy en entredicho. ¿Estás de acuerdo, Eduardo? Sí, no. Siento que hay una variable que yo no la sé explicar. Todavía no he oído a alguien que me la haga entender de cómo un circuito puede modificar tanto el resultado. Yo creo que hoy día están invirtiendo poco en los autos y haciendo no grandes modificaciones y... Nada, no hace nada. Tu comentario esto de la estrategia, yo ayer analicé y podría haber quedado Max 8 segundos delante de Lando. O 6. Si es que, o 6. Eso es relativo porque estando a 6 también la música es distinta. Estando a 20 me relajo y sigo y termino la carrera. Yo creo que hay cosas que no las sé explicar y no las sé entender y yo creo que incluso internamente muchas veces no se sabe, como de un auto que llega 20 segundos por delante del segundo y Tsunoda arreando el lote atrás. A 1 minuto 20. Por eso Eduardo, te digo. 1 minuto 20. Tsunoda tampoco es un cojo y va muy bien, pero cómo puede haber tanta diferencia para mí inexplicable. Más allá de que es un genio Max y posiblemente el mejor en una piloto. carrera de 1 hora y poco, porque fue probablemente el Gran Premio, Sí, sino sí, probablemente, no, Raymond, sí, el sí. más rápido de la historia. Tú lo dijiste, los 7 primeros batieron el récord histórico del circuito. Entonces, una mínima diferencia hace de que un auto esté primero, esté 15avo. Es una cosa alucinante. Es que esto es el campeonato. Porque, ahora, okay, O sea, claro, estamos hablando que la Q1, de que podemos tener perdona, 18 coches en un segundo. y o que, 20 coches que hay en un equipos de segundo. atrás, que la Q1 vayan ahí entre los primeros 5 y después en carrera vayan último. Eso no pasaba antes. No, volviendo a un poco lo que hablabais de Marco y de la salida de Horner, yo pienso que, ¿os habéis fijado que en las últimas carreras Marco está como muy desaparecido? Ayer no. Bueno, Ayer se le vio mucho. sí, bueno, pero sí. está más desaparecido. Es porque va más allá de... Yo pienso que la cosa va más allá de que se haya marchado Horner. Había un cambio de timón ahí, había un golpe de timón dentro de la empresa y se están recolocando las posiciones de cada uno. Y entonces, aparte de que Mekis tiene un estilo distinto al de Horner, Y lo hace bien. y lo hace bien por ahora, aparte de esto, creo que a Marco lo están apartando, hay una serie de cosas, y entonces, como decía Joan, hay la estructura, o que decías tú, sigue funcionando, y lógicamente, pues, irán bien. Hay una parte muy importante. Mackenzie es un técnico, Logan es un Mekis. ingeniero. Ujú. Logan Mackenzie Mekis. es un director técnico, ¿vale? O sea, de entrada tiene una capacidad de entender la técnica y de poder ordenar, porque es un gran organizador, es un poco como el que está en McLaren ahora, el italiano, ¿cómo se llama? Andrea Stella. Y yo creo que esto es un cambio para bien a Red Bull. No es un político. Christian era un hombre más político. En la FIA no triunfó. No funcionaba. Había siempre con disputas con Mercedes, con Toto Wolff, por cuestiones de ego, por cuestiones de luchar por todo, ¿no? Aquí estamos hablando, como decía Raymond, por un cambio de timón. Han puesto un director técnico como team principal, como hicieron con Haas, y ha hecho un cambio extraordinario, como hicieron en McLaren, y ha hecho un cambio extraordinario. Lo han hecho en el Visacar con Alan Permain y hay un cambio también extraordinario. O sea, estamos hablando de que la Fórmula 1 está cambiando desde los grandes managers y líderes. Ahora, hoy en día, la parte técnica está cogiendo una fuerza superior a lo que era el gestor. Pero eso está bien, ¿no? El gestor. Yo no digo que esté bien, que está mal. Pues Yo son digo que carreras de coches. es un cambio, es un cambio de generación y de movimiento. En el caso de Red Bull, yo creo que le hace bien, porque Mackenzie lo que puede hacer es estabilizar todo. Han perdido a Jonathan, a Rod Marshall, han perdido a Adrian Newey, han perdido gente muy buena en Red Bull, gente de calidad, ¿no? Él lo que puede hacer es estabilizar y poner esta gente en cada uno en su sitio y que el equipo vuelva a arrancar. Y por esto ha llevado un tiempo que bajas para volver otra vez a subir.
Esto es la lectura que yo tengo. Estoy alucinando. Creo que es la primera vez en 40 años que te oigo hablar bien de un francés. Creo que no, pero si lo está haciendo bien, lo está haciendo bien. No hay ningún... Aparte, aparte es una persona que no busca líos, no quiere ser el protagonista. ¿no? Es cierto. Como Andrea Stella, tampoco quiere ser el protagonista. Espera un momento. O sea, estamos hablando en un cambio de la Fórmula 1 totalmente diferente a la que conocíamos de los Ron Dennis, Ken Tyrrell, Frank Williams, este tipo de caracteres que los egos se los comían a ellos mismos. Josep, ¿y esto es tendencia? O sea, ¿tú crees que esto va a ser así? Sí. Que Red Bull va a volver a brillar antes de que termine esta temporada o como se dice, una flor no hace verano. Bueno, ¿Qué crees? No olvidemos que han ganado 3 carreras este año. Sí, señor. Es decir, Bueno, que ha ganado 3 carreras. pero es que es importante. Bueno, es que el año que Suzuka, ganaron Imola, 21 ganó 20. Nah. Y la otra porque rompió. Es decir, estamos hablando de Tsunoda que no da la talla, pero hace mucho tiempo que el segundo coche de Red Bull no da la talla. O no hacen que no dé la talla. Habría que tener más información, ¿no? Pero yo creo que el equipo este año está en la órbita y empalmado para sacarlo hacia adelante. Las dudas que tengo es que con los cambios que vienen hacia el año que viene, si con toda la guerra que ha habido, con los cambios que vienen además de motorista, aunque todo esto sí llegarán a tiempo, ¿no? Este es el año que viene, sí, yo creo que tienen un hándicap que es el motor. El motor. Exactamente. Punto y aparte. ¿Tú qué piensas de esto, Raymond? Porque tú, por ejemplo, has trabajado muy directamente con la gente de Mecacrom. Tú sabes lo que es hacer un motor no oficial, para entendernos. O sea, aunque detrás de Mecacrom había mucha gente de Renault, no era Renault propiamente dicho. Renault tenía su propio motor y Mecacrom. A mí ¿Cómo lo van a hacer en Red Bull? Te refieres al tema de Ford, ¿no? Bueno, Sí, el tema exacto, de Racing exacto. Bull, Powertrain, ¿cómo se llama? Bueno, a mí me consta que hace menos 4 o 5 años que están trabajando. Yo conozco a ingenieros que están trabajando en el motor Ford, bueno, que al principio no se llamaba Ford, fue después, pero llevaba ya a tiempo allí trabajando allí. A ver, lógicamente no sé detalles de lo que están haciendo, lo dejan de hacer, pero me consta que llevan tiempo haciéndolo. Puede ser que tengan un pequeño bache. Vale, veremos, pero les costará, por lógica, porque nadie... Yo creo que todos, ¿eh? Yo creo que Todos en este momento sí. Incluso todo el mundo no sabemos Honda. Esto es lo único, es una incógnita. Sabemos que Mercedes en este momento está en un paso superior, como han estado siempre. Cuando hay un gran cambio de reglamento, ellos son los que más están adelante. No sabemos cómo estará Audi, pero creo que habrán problemas. O sea, ¿esto justifica tu teoría de que los entrenamientos en Barcelona son a puerta cerrada porque nadie quiere ver, nadie quiere exponerse a un motor haciendo boom? Pues no era la mía teoría, creo que era la tuya, pero sí, puede ser así. No, pero se ha dicho, se ha dicho. No es la mía teoría, pero posiblemente van a haber más de un pero boom. Lo han dicho. Y no quieren que el boom sea público, esto seguro. ¿Tú sabes qué pasa cuando el motor hace boom? Boom, boom. Boom, boom. Cuando el motor hace boom, Sí. viene la grúa Simún y te saca de apuros. Sí. Tú sabes de dónde es eso, ¿no? No. Tintín en el país del oro negro. Wow. Te lo digo porque, como gran tintinólogo que eres, sabía, que, Aquí me sabía que eso te iba a gustar. Sí, sí, está muy bueno. Está muy bueno. Eduardo, ¿tú tienes esperanza en este 2026? En que unos coches que van a ser mucho más pequeños. Mira, este fin de semana me he estado mirando y no van a ser mucho más pequeños, van a ser algo más pequeños. Claro, yo veo este Williams del 2008 las ruedas. que hay allí, que es una maravilla. Lo único que pido que nos traiga competencia y no esto de volver a equipos grandes y equipos chicos. Pues Porque lo siento, pero va a ser así. Bueno, parece. Porque el campeonato, Yo digo, como mejor campeonato, es ahora. Yo espero. ¿Y cómo se consigue esto? Con una estabilidad en el reglamento. Porque todo el mundo crece. Ahora vuelven a romper la baraja. Espero no hacerte feliz este año con Lando campeón y espero que sea Hombre, si te competitivo. regalo puntos, seguro que sí que puedes. ¡Pam!
No, me estoy guardando todavía, me estoy guardando. Ahora vamos a entrar en el tema. Oye, cuando decíamos, perdona, el tema de los profesionales que se han puesto al frente de varios equipos, ahora voy a ser polémico. Ingenieros. Los ingenieros, que ahora Todos mucha eran gente que es mucho de profesionales. carreras, ¿no? Pero claro, también Liberty Media ha puesto arriba una persona con experiencia en Fórmula 1. Sí. No ha puesto un gestor americano. Ya Ha la puesto- tenía, con Ross Brown. Sí, pero el que mandaba era un gestor americano. Vale. ¿Vale? No, hay un europeo que sabe, que ha estado en el mundo de las carreras, en un mundo político como Ferrari. Oye, y el campeonato. Liberty Media ha hecho la gestión del campeonato. Y el campeonato, como Indudablemente. del mundo, oye, ha crecido, tiene más audiencia. En todo el mundo, a mí me gusta viajar, ves gente con camisetas de Fórmula 1. O sea, el campeonato está arriba de todo. Con lo igual ese movimiento también ayuda a que dentro de los propios equipos, porque decías, Ken Tyrrell, bueno, Ken Tyrrell eran gente que crearon ese equipo. Sí, sí. Eran egos, pero crearon ese equipo. Eran Sí, sí, carreristas puros. Sí, sí, sí. Ahora sí, no, sí. ahora no llega un gestor que no sabe de carreras, ponen a un tío de carreras, gestor técnico, con una muy buena cabeza, y eso parece que está dando resultado. Bueno, vamos a ver si se consolida. Hay uno que se nos ha pasado por alto, que en Ferrari también hay un ingeniero dirigiéndolo. Basser es ingeniero aeronáutico y aunque ha sido más empresario que ingeniero, también tiene una base técnica muy buena y además él ha sido formador de Sí, pero ingenieros, etc. independiente de esto, vuelvo a repetir. ¿Quién es la estrella, director técnico No, de ya. Ferrari? Nadie lo pero sabe. yo hablaba aquello que Esto decíamos, es lo que es increíble, ¿no? aquello que Todo el decíamos- mundo conoce los directores técnicos que- de todos que- los equipos. No, yo me refería a eso que has dicho que estaba MX en Red Bull, que era ingeniero, que estaba, Por que estaba Christian Estela, no- Estela en McLaren. Christian no lo era. Exacto, que Estela está en McLaren. y que en también este es momento ingeniero. Red Bull necesitaban a alguien Sí. que vuelva Bueno, pues a reorganizar. En Ferrari y también a han puesto, ordenar en Ferrari lo que también hay han arriba. puesto uno que se ha manchado las ¿creéis manos. que fue un desastre la etapa de Christian Horner? No digo que sea un desastre, pero sí el último año ha sido un desastre y ha hecho más daño al equipo con todo su problema personal con su exsecretaria, etcétera, etcétera. Esto ha causado un malestar dentro de Red Bull, dentro del equipo de Red Bull, independientemente del follón que ha creado con los dos miembros del board, que es el hijo o Dita Mateschitz y el hijo de Dita Mateschitz y el Al que no le interesan accionista- nada las carreras. No, ahora sí. Claro. Y el accionista, que en aquel momento tailandés. era el principal, que tenía el 51%, Y que era el que soporte se de Christian puso, Horner. que se puso de parte de Christian Horner. A la que este 51 Se ha quedó en perdido. 49 Sí, porque sí. lo vendieron el 2% Sí, sí. a una empresa suiza y quedó en bajo, lo primero que hicieron los austriacos es cortarle la cabeza. Esto es clarísimo. Sí, sí. Quiere decir que los tenía en contra. Y los ha tenido en contra desde hace, te lo expliqué, desde hace muchísimo tiempo. Sí, sí. A mí se me ofreció la posibilidad de ser el director general de tanto Red Bull como de Toro Rosso dentro de una misma empresa en el 2008, porque Dieter Mateschitz no estaba de acuerdo con Christian Horner y con Adrian Newey. Ujú. Está claro. No le pasaban la información, no les gustaba, no había buen link. Otra cosa es que si ganas campeonatos, pues tú te vas haciendo fuerte dentro de lo que es la empresa, ¿no? Pero ni tan fuerte como el último cabreo, que ha sido este de la exsecretaria o lo que sea. Que por cierto, ya apareció este fin de en semana, ¿no? Cadillac. En Cadillac. Está trabajando en Está Cadillac. trabajando en Cadillac. Bueno, La secretaria. la Sí, secretaria, sí. sí, o la ¿Y es asistente guapa? personal. No lo sé. No es ni tan guapa. Pero, Sería bueno bueno. saberlo. Pero seguro que es un Tampoco encanto. tanto, sí, sí. Va mejor que su mujer. Josep, seguro. No, yo quería hacer un apunte de lo que ha dicho Josep María de la importancia de Liberty y la incidencia que puede tener con el tema este de Red Bull que estamos hablando de Christian Horner. No hace tantos años la promoción del campeonato se lo hacía cada equipo, porque el promotor estaba por otros lares. Y ahora la fuerza que ha imprimido Liberty Media en la promoción de este campeonato, que se puede ver con lo que estamos diciendo en todo el mundo, en todas las partes, en la... tú vas al circuito ahora. Antes era gente
de una carreras. quinta alta, es de 60 años o de 50 para arriba. Ahora vas y son parejas de chavales de 25, No, 30 años. Tú te vas ahora a Montmeló y ves gente muy joven. ¿no? Y Mujeres, ha cambiado. y muchas muchas mujeres. mujeres. Muchas Y esto mujeres. es la Muchas fuerza mujeres. que está imprimiendo Liberty Media, que también lleva consigo a los equipos. Y esto forma para que los equipos ahora los llevan gente más técnica que se preocupa o debería preocuparse más de otras facetas. Bueno, era justo poner en valor la victoria de Max Verstappen. Hay que empezar hablando del ganador, evidentemente. Pero, ¿dónde arranca la victoria de Max Verstappen de este fin de semana? Bueno, pues la victoria arranca desde el sábado, donde Le Virla, en el último instante, le levanta la cartera a Lando Norris con una vuelta espectacular, una vuelta que además recordaremos por los siglos de los siglos, porque la velocidad media de Max Verstappen en esta vuelta fue de 250-706 kilómetros por hora. Esto significa que el neerlandés superó el histórico récord de Michael Schumacher en Monza en 2003, que en aquel momento, 2003, hace 22 años, ya consiguió una media de 247,586 kilómetros por hora. Es decir, lo que comentábamos, todos los pilotos que terminaron del segundo al séptimo este fin de semana también quedaron por debajo del tiempo ganador en su momento del piloto de Ferrari. Vaya vuelta. O sea, la vuelta de Norris fue para enmarcar. Es de justicia reconocerlo, ¿no? La vuelta de Norris del sábado. Para Pero cómo es que de repente, estaba la Q3, estaba al claro, final de la Q3. pero es que de repente sale este tío y se saca no un conejo de la chistera, ¿no? Se saca una granja entera de conejos. Sí, En Red Bull el tema de los conejos siempre lo han dominado muy bien. tal cual. Muy bien. Sí, es evidente que han sabido siempre sacarse conejos de la chistera. ¿Pero es guapa o no? Infórmate. No me refería a esto. Entonces hablemos de ese doblete de McLaren, pero segundo y tercero. El año pasado los dos coches también estuvieron en el podium en este circuito que tradicionalmente no les ha ido muy, muy bien. Raymond Durán, tú tienes una teoría que en McLaren, pese a todo lo que se dice de las papaya rules, que yo no sé si esto es cierto o no, porque yo no he oído a nadie de McLaren hablar nunca de las papaya rules. Zach Brown ha hablado de las papayas. Zach Brown Sí, habla sí, de sí. Sí. Bah, De hecho, lo muy bien, hizo muy bien. él. No, y Lando lo habló. Dijo que Y hay, había y un libro. hay un y- manual, hay un manual. Hay un manual. Hay de- manual. pero de, escrito. pero de media hoja. De media hoja. ¿Tú lo has visto este manual? No, pero lo sé. Y cuéntanos, ¿y qué dices? Ahora voy contigo, Raymond. Pero No, es que, no, claro, pero aquí muy, me muy ha cortito, puesto- muy cortito, pero mira, yo creo que las empresas, hablando también de Horner, la empresa tiene que tener un líder y la gente tiene que seguir un líder. Cuando hay una empresa, una multinacional excesivamente rica detrás de un proyecto como este, no puede ser una recopilación de poderes y de trampas Tiene que haber un líder detrás, guste o no guste. Horner en 20 años consiguió lo que posiblemente nadie ha conseguido en 20 años en la Fórmula 1. Y en el caso de McLaren, hay un líder que es Zach Brown, definitivamente, y él vota y él rema por la convivencia y por el equipo en común. Y ahí está la gran respuesta de por qué yo opino de que es válido devolver la posición, porque como dijo Piastri, aunque no le guste decirlo, fue más rápido todo el fin de semana que yo, correspondía que lo devolvieran, más allá de que haya sido una orden. Simple, porque están velando por un equipo. Y luego cuando estos dos chicos firmaron por McLaren, tenían claro que iban a ir con una condición especial, que era que no se convirtiera en una guerra mundial interna como ha sido la historia de la Fórmula 1. Pero ¿hay piloto número uno en McLaren o no lo hay? Yo tengo entendido que aparte de esta pequeña nota de las papaya rules que han hablado de ellos, tengo entendido que sí que hay algo mucho más detallado, porque a partir de la aplicación de esas papaya rules en los diferentes pequeños conflictos que han habido desde hace ya un año,
que han habido situaciones, no conflictivas, han habido situaciones que han merecido una discusión post-carrera, entonces han ido desarrollando y lo explicó Estela el otro día. Pues esto es normal, ¿eh? Han ido desarrollando... Yo he estado en 5 equipos de Fórmula 1 y todos tenemos un libro con las reglas, no solamente de los pilotos y en carrera. Papaya, espera un momento. Y la empresa, cómo comportarse. Cómo comportarse. Tienes un libro, tienes una Biblia. Sí. Si quieres un día te la enseño, la Biblia de Benetton, la Biblia de Prost, porque la redactaba yo. Y es cómo tienes que vestir, cómo tienes que hacer. Estoy hablando de otra cosa. Y en la regla de carreras, de cómo comportarse los pilotos y cómo hacer, también está escrito. Y no es media página. Yo estoy hablando de la media página de sentido común. Vale. No de cómo vestirse ni de qué color pintamos el auto. No, yo estoy hablando de comportamientos dentro de situaciones que puedan producirse entre dos pilotos muy parejos. No es media página, te digo yo que está escrito. Lo que decía es un poco lo dice Joan, que a partir de esta primera digamos, filosofía de cómo tienen que actuar en caso de un pequeño conflicto o diferencia, han ido caso por caso y a medida que han ido cambiando el reglamento, porque además el reglamento es dinámico, cada 3 carreras van añadiendo una cláusula nueva. Y esto es dinámico también. Y la lista esta también entonces es dinámica. Todo esto lo van cambiando y lo van añadiendo cada situación. Entonces se ve que la situación que se encontraron estaba establecida. Bueno, no, esta no estaba, concretamente no estaba establecida, pero ya la han establecido para las próximas carreras si vuelve a ocurrir algo parecido, ¿no? Entonces, bueno, lo que ocurrió fue, es un poco, por un lado, a ver, que haya sido la competición es un poco aprovechar las circunstancias que se dan y que cada uno saque el máximo rendimiento de las circunstancias que le vienen. Que para mí no es un argumento que uno que haya sido más rápido tenga que ganar. Si ha sido más rápido, bueno, pero ¿para qué hacemos la carrera? Si está más rápido, ya no hagamos la carrera. Bueno, ya ese es más rápido en qualifying, ya no hagamos la carrera. No, la carrera está precisamente para ver si las circunstancias hacen y porque hay errores. Que la clasificación sea teórica, el ranking, se le puede dar la vuelta. Y aquí está la gracia, y aquí está la grandeza de la competición. Ojo, en carreras, en atletismo, en fútbol, en natación, en lo que sea. Que al favorito se lo zumben. Eso es lo bueno. Esa es la gracia. Pero ¿te parece bajo el mismo parámetro que es justo que hoy día alguien cambie un neumático, porque le toca cambiar neumático, después venga un pace car y todos tengan derecho a cambiar neumático y el otro pierda la ventaja? No me parece justo, a mí no me gusta esa norma, pero existe. Entonces, estamos hablando, existe, y como que pero existe, no parece hay que aceptar, bueno, pero hay que aceptarla. Esta mañana he entrevistado a un tío en el programa de radio y ha salido este ejemplo y me ha respondido con una frase que se dice mucho, ¿no? Se siente, ¿no? Son las carreras. Es igual para todos. O sea, un día te ocurre a ti, un día te beneficia a ti, un día no te beneficia a ti. Yo creo que hay un poquito más, y se lo he explicado antes a Eduardo. Yo creo que él hizo un antecat, ¿vale? Y yo creo que lo pidió el Piastri. Yo creo que Piastri dijo, quiero entrar ahora. Y el equipo pues le puso los neumáticos y entró. No era previsto que fuera así. Y hacerle un antecat a tu compañero de equipo que está delante no es algo tan bonito. Porque normalmente el que va delante tiene derecho a pedir él si puede entrar o no. Hace 2 o 3 carreras hicieron déjame terminar. Espera, que termine. Déjame terminar. Yo creo que esto molestó dentro del equipo. Porque él sacó la ventaja. Cuando lo hizo el antecat, él estaba delante. De hecho, pasó y él aún estaba en boxes. O sea, no solamente el hecho de que tuvieron un pequeño error en los boxes y tardaron 3 o 4 segundos más de lo que tenían que tardar, etcétera, etcétera. Pero es que ya estaba delante solamente por la antecat. Entonces quisieron compensar que el otro había sido demasiado listo. ¿Vale? O se había pasado de listo. Os había pasado de listo. Está muy bien. Y lo entiendo, porque tampoco se perdía demasiado, los puntos son casi indiferentes. Pero ¿qué sucede si, por lo que sea, Piastri rompe 2 motores, la cosa se iguala y el campeonato se decide por 1 punto o 2 puntos, que pueden ser estos puntos que ha perdido aquí? El título devaluado. Entonces esto es lo que... Por esto digo que no me gusta. Entiendo cómo piensa Zak Brown, me parece
correcto, porque encima les ha dejado jugar hasta el final, y esto me encanta lo que está haciendo McLaren, pero no entendí esta historia, no me acabó de gustar, José María. porque las carreras son esto, las carreras son Claro. errores, Y el error lo puede tener tu equipo, un mecánico de tu equipo o un mecánico del otro equipo, o una decisión Claro. mala del ingeniero tuyo o una decisión mala del ingeniero del otro, ¿no? Y en este caso, el ingeniero y Piastri tomaron la decisión correcta, que era hacer un undercut, pero un undercut a tu compañero de equipo, que esto no gustó al equipo. José María, tú como experto en comunicación, director de comunicación de una empresa como es el RAC, con tanto peso específico, te toca muchas veces, porque además entre la materia sensible que manejáis vosotros está la accidentalidad en el tráfico. Sí. Te toca manejar información de crisis con mucha frecuencia. ¿Crees que aquí esta empresa, llama al equipo, esta empresa actuó bien gestionando esto? ¿Cómo explica la posición de Eduardo pensando en el bien común o cómo la posición de Joan y de Raimon? Yo diría, hay un tema que es, en la situación de ayer, la decisión te entiende. Ya está, es caballerosa y tal. Cuando la sacas de ese contexto, no encaja. Es decir, No esa sé cómo decisión, no. esa decisión, con 3 puntos de diferencia entre los dos pilotos, ¿qué pasa? No pasa. No pasa. A no ser que, como dice Joan, Pasa. el campeonato se decida por estos 3 No, puntos. pero solo en la misma situación de ayer, cambiando, oye, la diferencia entre los dos pilotos son 3 puntos. Anda que Piastri devuelve la posición. Anda que el ingeniero de Piastri le dirá que ceda la posición. Es decir, se Pasa genera que una no crisis. seguramente no lo hubieran dejado. Yo creo que los No le pidió- hubieran permitido el undercut, el probablemente. undercut. Probablemente. Es que posiblemente en el libro este está escrito que no puedes hacer un undercut A tu compañero. a tu compañero de equipo, a menos de que el compañero de equipo tenga un problema. Porque tú lo interpretas claramente, perdona, Joan, explícalo un poco más esto. O sea, tú lo interpretas como una voluntad de hacer un undercut a Norris o una voluntad de protegerse frente a No, no, Leclerc. no, voluntad de undercut a Norris y a Verstappen. Iban a Porque, por- porque, iban- porque él... Pero le pillaba con el undercut a Verstappen. Bueno, Sí, hombre, sí, y Sí. tanto que sí. Y tanto que sí. Él estaba corriendo lo óptimo en corsa, de corsista, ¿no? de carrerista. de carrerista. Lo óptimo en aquel momento para él era hacer un undercut. Otra cosa es que el que perjudicado era su compañero de equipo. Pero ¿por qué no su compañero de equipo lo hizo él para Verstappen? ¿Por qué tardó tanto? Pues ahí está el truco. Pero yo vuelvo a repetir, él lo pidió, lo aceptaron, pero dijeron, hostia, ¿Qué hemos hecho? esto no está bien para Aquí- Norris. a ver, Hay que Josep Biedma. devolverle. Aquí hay otro tema que yo creo que hubiese funcionado todo diferente en el caso de que Norris no hubiera roto motor en la carrera anterior. Esos puntos pesaban a la hora de... Yo creo que el equipo evaluó esto rápidamente Pero para esto evitar es desatar. un poco una Sí, sí. chorrada. No, No tiene no, nada que Nacho. ver, no Sí, tiene no, nada no que ver. tiene nada que Empeora la ver. situación, ¿eh? Esto No, no, empeora la pero- situación, pero no. no. Aquí intentaron proteger a Norris. De hecho, no lo intentaron, sino lo protegieron. Entonces. Estamos hablando de 3 puntos o 4, ¿eh? O sea, no. Sí, pero después del Cristo que hubo en Canadá, todas las que han ido poniendo algodones en todos los sitios han mantenido la política del mínimo roce. Y Bueno. por esto, yo creo que Es un dentro poco lo de que su dice Joan perspectiva, también, ¿eh? Se dan cuenta de que claro. no era lo justo y de alguna manera reculan, ¿no? Pero cuando imparten la orden, la imparten para que vaya por Verstappen. Yo creo por que no Lando. sabían. No por Lando. No por Lando, que parten por Verstappen, pero que lo sabes, les los sabe. Bernardo te está diciendo. Bueno. Lo saben. Hay programas que te vas a comer a este y a este, o te vas a comer el otro. O es igual. O sea, lo que está clarísimo es que estos son parte de las carreras. Claro. Bueno, esa es la gracia, ¿no? Esto es la gracia de las carreras, ¿no? Sí. sí, Creo pero que- una que- cosa es, como aficionado, lo que te gustaría ver,
o lo que es, y otra es Ahí está. donde el interés de los equipos. Yo decía el otro Y de día. los pilotos. Bueno, el de los pilotos siempre es esa parte. Aquí hay un Comen ganador, aparte. claro, Josep, que es Liberty Media, y es el campeonato. Vale, solo son 3 puntos, pero estás alimentando la llama y estás reduciendo un poco la desgracia que tuvo Lando con la rotura de motor en la carrera. Bueno, y, Sí, pero y- como empieces a María. compensar, intentar poner justicia, acumulando lo que ha pasado en carreras anteriores, nos volvemos todos pero locos. ahora ya le debe. Lando Claro. le debe a Piastri. Sí, claro. Yo, están hilando muy fino. ¿No crees que esto sea así? A ver, No, para nada. Yo creo que es carrera por carrera y hubiera roto motor o no hubiera pasado lo mismo. Exactamente lo sí. mismo. por espíritu de Exacta- equipo. Por espíritu de equipo, porque están valorando y en estas reglas de un líder como Zach, para bien o para mal, es un equipo antes que un piloto. Y se acabó. Bueno, ¿Tú pues realmente entonces- crees que esto es así, Raymond? Bueno, Porque tú tienes la teoría de que en McLaren, antes te lo he preguntado y te has ido de rositas, pero ahora voy a insistir. ¿Tú crees que en McLaren hay piloto número 1, Lando Norris, y piloto número 2, Oscar Piastri? Número 1 y número 2 no pueden tenerlo porque los dos son muy parejos. Pero que hay un claro favorito que interesa por la razón que sea, los intereses del equipo, que este sea que el ganador sea Lando, lo tengo muy claro. No es tengo británico. pruebas, pero no tengo dudas. Es británico, ya está. No por eso, Inglés. no por eso, no ¿Hay- por hay eso. más argumentos? Yo pienso que hay Hay más más argumentos. argumentos. Más allá del pure yo pienso British, que, ¿hay yo algo pienso, más? pienso que hay más argumentos. A ver, la componente British es muy importante, es básica, porque si no, quizás no se dirían otras cosas. Pero yo pienso que en el momento en que hay que hacer un poco de historia, hay que ir recular, sí. que tenemos la memoria muy corta a veces. Y Lando ha sido el líder. Exacto. Lando ha sido la pieza clave en el momento en que McLaren estaba en una situación Estaba muy creciendo, delicada, sí. que estaban negociando la liquidación del finiquito de Ron Dennis, que eran Muchos 400 millones, millones. no sé cuántos. Zach Brown acababa de entrar y estaba ahí intentando tomar se encuentra un posesión. pollo de Se encuentra narices. un pollo y las finanzas fatal, etcétera, etcétera. Y tienen de repente una joyita, porque era una joyita, era un diamante bruto, en forma de Lando, que encima tiene un gran apoyo económico detrás en forma de familia. Enorme. Su padre está en la lista de los 600 tíos más ricos de Gran Bretaña, que no es moco de pavo. Entonces, en aquel momento, la familia Norris apostó por McLaren y se puso en manos de Zach Brown. Y Zach Brown les dijo, oye, bienvenidos a casa, es una muleta más que necesito 7 muletas, ya tengo una. Piloto y un apoyo económico que no sabemos tal, pero algo hubo fijo. Algo hubo fijo en algún tipo de apoyo. Presentación de inversores, vete a saber. Algo hubo fijo. Y entonces, en aquel momento, pues, oye, esto se te devolverá un día. Vamos a construir un campeón del mundo, porque los equipos tienen la posibilidad de construir un campeón del mundo si hay un poco de madera, ¿no? De madera, lógicamente. No, hay mucha madera, se puede hacer, y tú lo has vivido y tal. Y entonces, bueno, pues tal. Y por una serie de circunstancias, recordemos que ahí estaba Carlos Sainz, que Carlos Sainz se largó a Ferrari. Que apareció Que Ricciardo. apareció Ricciardo. Que Ricciardo entonces de repente apareció la oportunidad de coger a Piastri, que cobraba menos que Ricciardo, y al mismo tiempo quizá Ricciardo le hubiera dado problemas a Norris, porque no, era un gato viejo y un tío experto y un tío rápido, etc. Y Piastri no iba a dar problemas. Oye, en cambio será un sparring, será un segundo piloto que cuando uno ya esté arriba, pues tendremos al siguiente para reemplazarlo. Le ha crecido un enano. Exacto. Como Y le el- creció a Ron Dennis el enano de Hamilton con Fernando Alonso. Y otro más. Y el de Senna con Prost. Que estaba Prost, que tú esto lo viviste, supongo, y de repente apareció el Senna por ahí y al Prost le rompió los esquemas. Pues esto ha pasado. Y ha pasado en otros equipos también. Y esta cosa yo pienso que ha jugado su papel. Eduardo, Ajá. primero tienes que darle un abrazo a Joan. Porque ¿has escuchado la frase de Sí, antes? sí, estoy emocionadísimo. Te Cada has día lo- emocionado, ¿no? cada Dice, día lo tienen quiero un más". líder en Lando Norris, ¿eh? Has escuchado la frase. Luego le ha llamado enano. Pero, También, sí, pero, bueno, pero, te das cuenta, ¿eh? No, Pero el se enano es refería a Piastri. otro. Se refería a otro. Se El enano refería, era Piastri. Ah, el enano era sí, Piastri. se refería a la fiesta de la MIN. No, era otra cosa. Sí. Yo comparto que es un chico muy querido. Y muy querido no solamente en McLaren, es querido en todas partes. Tiene un alma, un ángel increíble. Y Oscar, que es un extraordinario piloto, es un Verstappen 2 para mí.
porque tiene una frialdad de cabeza para todas las decisiones, no se arruga con nada con la poca experiencia que tiene. Es una mezcla bastante perfecta para ese equipo. Ahora, manejar... Yo he preguntado muchas veces a Zach, con la relación que tengo, y porque Zach, Lando es un poquito hijo, y me dice, linda pregunta, pero que gane el que se lo merezca. O sea, siendo muy honesto y difícil para él decirlo, pero que gane el que se lo merezca. Tiene las mismas oportunidades y el chico lo está haciendo increíble. Yo todavía me mato de la risa de cómo Renault lo dejó ir de esa manera tan estúpida, teniendo ese... Bueno, se lo levantaron. ¿Quién estaba detrás? Bueno, ya, pero Pero de historia podríamos pasar el día entero acá. sí. Y hoy día la realidad es que tienen dos extraordinarios pilotos que están absolutamente enfocados en ganar el campeonato de constructores, que es el que deja la pasta. Y that's it. El resto Tienen que un gane el equipo- mejor, un pero equipo a brillante. Zach quieren el campeonato de constructores porque es la plata la que se necesita aquí. ¿Lo ves así? Sí, lo veo así. ¿vale? Listo. Y Nos vamos. viendo este año, siempre pienso, si Fernando hubiera tenido paciencia, si hubiera quedado en McLaren, Sí. el coche hubiera evolucionado más rápido. Tú El sabes año si- pasado hubiera luchado por el Mundial. si se y hubiera ahora sería quedado, líder. no, estaba, sabes- no era tú su sabes- decisión. Recuerdo que hace un año No este era su equipo estaba decisión. en la ruina. ¿eh? Oye, Tú tú sabes... Ahí no, quería pero- un McLaren. Pero, ¿eh? No, es pero- precisamente por esto. Es que cuando ya estás tan bajo y estás comenzando a crecer, no notas que hay buenas cosas. Eso Y motiva, ya eso motiva como grupo humano. muy buenas decisiones tomadas en McLaren para volver a renacer, ¿eh? Muy buenas. Sí. Desde empezar por el motor Mercedes, que era obviamente un póker que tienes, que rápidamente lo puedes tener Sí, claro, castigos. sí. O sea, porque recuerda No, que no, vienes claro. de Honda, vienes de Renault y de golpe tienes el Mercedes. Este ya es el primer paso importante. Después tienes un Lando, que en aquel momento era el líder del proyecto, que era un tipo que era rápido y que es rápido y que es un potencial campeón del mundo. Esto es evidente, ¿no? Pero O sea, míralo un y poco. después todas las otras, perdona, Sí. y después todas las otras cosas. O sea, te coges al director técnico de Ferrari, te coges no, de Ferrari coges a los dos. No, Has dos. cogido A Romar- a Andrea y has cogido al director técnico, el que realmente tira las líneas, ¿no? No el que hace el concepto, sino el que tira las líneas. O sea, y tienes un grupo de gente buenísima. Al final el equipo crece y se vio ya el año pasado que el equipo era un equipo con posibilidades de ganar, y este año es un año de destruir. O sea, Yo- punto. Josep, ibas a Yo apuntar quería algo. hacer un apunte de lo que hablabas de Fernando McLaren en 2007, que para mí ha sido el mejor año de la Fórmula 1 en cuanto a audiencia. Aquel año ibas en España, sí, estoy hablando en España. Ha sido el mejor año de todos. Ibas donde 2010 ibas. también fue muy bien. Sí, no, pero el 2007 en los telediarios, en todas partes, salía por delante del fútbol, del Barça, del Madrid, estaban en segundo plano. Pero si Fernando no aprieta tanto, ese campeonato hubiese sido suyo al final. Y estoy convencido. Yo no sé si Tenían el mejor antes de coche aquel- y los mejores pilotos en aquel momento. Para mí no había dudas. Se equivocaron. Se equivocaron en- todos. Y esa mala gestión, Rondenes en particular. esa mala gestión de unos y otros provoca que ahora hayan estas situaciones. Me acuerdo de Porque aquel Zak Silent- Brown Sí, es sí, una sí. persona muy inteligente que sabe bajar a la tierra, y sabe tratarlos. El Brown, Zak Brown. Sí, sí. Zak ¿vale? tiene una Y cualidad, esto, esto es muy importante, es un humano, es una persona sí, humana. una cualidad bastante curiosa, que es ser un poco rey y plebeyo al mismo tiempo, dependiendo de dónde esté parado, de cómo esté parado. A mí me ha sorprendido muchísimo. Voy a cometer una herejía ahora. Bueno, vamos. y Joan se va a encabronar. No. ¿Es mejor Zak Brown de lo que era Ron Dennis? ¿La situación del 2007 con Ron Dennis se hubiera producido ahora con Zak Brown, Joan? Yo creo que hubiera sido lo mismo, porque, o sea, piensa que Ron Dennis ya tuvo a ser, Tino, imagínate, Lauda con Prost, Prost con Rosberg, papá, Sí. Prost con Senna.
Sí, ya tenía cuajo. O sea, ya tenía músculos, que digo. Y en aquel momento quien estaba tomando las decisiones del día a día era Martin Whitmarsh, no era Ron Dennis. Bueno, Cuando los cuidado. 2007, cuando No, olvídate de las decisiones de Martin Whitmarsh. Y Martin Dennis, Whitmarsh estaba ahí no hay también. ni Dios que toma las decisiones que sea Ron Dennis. Ya te lo digo yo, Vale, porque vale, lo conozco. pero lo Nunca conozco- te gustó mucho, Martin Whitmarsh. No, Bueno, no. ¿Tú creíste Porque que es luego... una persona que no viene del mundo, viene del los aviones. aerospace, viene de otro mundo y es un tío que es tremendamente educado, diplomático, perfecto para entretener a los sponsors, pero olvídate de la sangre de Pure racing. O sea, estamos hablando de Ron Dennis, el hombre que ha cambiado la Fórmula 1, Sí, sí. que ha hecho la imagen de la Fórmula 1 que hay. O sea, estamos hablando de un señor que es Bernie Ecclestone, que vio el futuro, y un señor que le montó el espectáculo a todos. A todos. A Es Bernie el Ecclestone, inventor de ¿no? la Fórmula 1. Después que lo vendan, perfecto, fantástico. Vale, porque todo el mundo tiene su nivel y su límite, ¿no? No tienes que estar toda la vida allí, ¿no? Pero lo que hizo Ron Dennis a la Fórmula 1 Es único. Es único. Es único. Es único. Zak Brown ha hecho un buen trabajo de gestor. Y en aquel momento Ron Dennis... De líder también. Y de líder, exactamente, gracias. Bueno, es que cuando eres un gestor eres un líder. Normalmente. Normalmente cuando eres un buen Normalmente. gestor eres un buen Un líder. gestor tiene que ser un buen líder. Es así. ¿Y al revés? Liderazgo- ¿Y al revés? Si lo que gestionas, Ya no. si lo Yo que creo que ya no. gestionas convence a tu Ahí hay gente. un buen punto. Porque tú que viviste con Ron, el pánico era permanente. Entraba y se congelaba el aire, ¿no? No, bueno, a veces Pero sí, si a le veces hizo no. cortarse el pelo No, el no, pero primer eso, día. pero ¿Qué te va a decir? En situaciones así. este señor que está acá al lado era parte de su círculo pequeño, cercano, de confianza, donde habían licencias, pero para el total de la compañía era que bajara Dios en ese minuto a la tierra y se congelaba todo. Obviamente Ron tenía este tipo, pero esto era un poco la manera que se funcionaba en aquel tiempo, ¿no? Sí, claro, Porque los era lo tiempos mismo cambian. que cuando bajaba un Ken Tyrrell, o a lo mejor que bajaba un Frank Williams o te Un venía- commendatore. o un comendatore. O sea, es que la Fórmula 1 funcionaba así. Habían unos gestores que eran dueños y que encima eran estaban arriba, estaban en otro planeta. A la que estos tipos metían el pie en el garaje, la gente no es que temblara. O sea, a Ron Dennis lo tenías que sacar a veces. Ron, lo tenías que empujar a veces, decir, vete para allí, porque quería cambiar el motor él, ¿eh? O sea, cuidado con Ron, que Ron en sus momentos lo tuvimos que Y luego frenar. criticamos si Montezemolo le decía al ingeniero... O sea, vamos a ver, aquí hay que aplicar la misma vara de Bueno, medir. pero hablando- Ron había sido mecánico, había sido monaguillo antes que cura, Sí, ¿eh? es Cuidado, cierto, ¿eh? es cierto. ¿Eh? Y de los buenos, ¿eh? Y el termómetro buen son las ingeniero. victorias. Buen ingeniero, cuidado, ¿eh? Buen ingeniero. Sí, buen ingeniero, Es buen un tipo que entendía del coche, sabía cuando el piloto venía y te decía esto, él entendía lo que se tenía que hacer en el coche para mejorar. Tú aquel viste, coche. más allá de la época de Project Fur, del principio, con Tyler Alexander, ¿tú viste a Ron Dennis ensuciándose las manos de grasa? Y tanto. ¿Sí? Me ha ayudado a cambiar motores, Ron. Mm. En McLaren, no en Project Fur, en McLaren. En McLaren, ya, En ¿eh? McLaren. Te digo que tuvimos que decirle para. Porque había el grupo, pero obviamente cuando había un pánico de un motor que nos salimos, él casi se metía las manos, o sea, cambiaba, movía cosas para que la gente, o sea, hacía un poco de policía, ¿no? Y entonces tú le tenías que decir, Ron, tranquilo. Bueno, el llegamos. ojo del amo engorda al caballo, ¿no? Ya- Llegamos. ya Y sabéis. al final le costó, pero al final sí tuvo la posición, al contrario, fue una posición totalmente distanciada. Con la gente no se hacía. Ujú. O sea, no era el hombre que te ibas de copas, ¿no? O sea, si te puedo explicar hasta ejemplos, ¿no? Tener toda la fábrica en mi casa el día que yo me casé ¿Mm? y él no vino porque no quería estar o que lo vieran, siendo amigo mío, no quería que la gente lo viera como amigo mío. Y Quería marcar una distancia. Y estaba John Barnard bebiendo sangría de
de la vasca, ¿no? Del baño. Hice una sangría que todo el baño estaba lleno de sangría. Como la bañera. La bañera llena de sangría. Vaya guarrada, ¿no? Guarrísima. Pero la gente iba allí y hasta se montaban dentro. Porque aquella bañera habría visto unas cosas, ¿no? Bueno, poco. Mucho pero seguro. sí. Pero lo que quiero decirte es que Ron hacía este tipo de cosas, ¿no? Se distanciaba o hacía que... No, perro verde, ¿ah? ¿eh? Perro verde. Genio, pero perro verde. ¿Qué quieres decir, perro verde? Perro verde, extraño. Extraño, raro. extraño. Tío, peculiar. sí. Peculiar, sí. Peculiar. Más raro que un perro verde. Más raro, sí, culebra con orejas. es que estudió, es que no conocéis la historia de Ron, pero es que Ron se leyó todos los libros de el mejor manager del mundo, toda esta leche de libros que hay que te venden, La se los autoayuda. leyó todos. La autoayuda. O sea, no, él piensa que viene de ser mecánico a ser un tipo que era Dios. Dios. Y encima los que luchaban Yo te diría que eran más cabrones que él. Porque si tú me dices que si Ken no era un viejo verde, un viejo, ¿cómo has dicho? Perro perro verde. verde. Perro verde. ¿Y Frank? O Frank Williams, que aquello es lo más No, eso es lo más, endiablado sí, 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 del sí. mundo. Endiablado del mundo, porque yo soy seguro que Frank se levantaba de la silla cuando no bebía y corría. ¿Vale? O sea, hasta este punto te estoy diciendo, Sí, ¿no? sí. O Bernie, tratar con Bernie. Cuidado. Pero Bernie Y también partió de la nada. Bernie y Ron no se llevaban nada bien, ¿eh? Absolutamente. Era guerra, muerte de los ratones. Pero se toleraban. Porque, Se necesitaban el uno al otro. Claro. y se respetaban. Sí. Cuidado, y se respetaban. Y Bernie, pero es claro, es que Bernie ayudó a muchísimos, porque muchos fracasaron. Y Bernie ponía el dinero y los tenía por las... Sí, sí, los sí, tenía por las por pelotas, el concretamente. cogote. Y con Ron no lo pudo hacer nunca. Esto es... la historia Raymond, de Fórmula 1 es Ibas es a muy apuntar grande. algo ahí. No, iba a decir que el único que pudo con Mosley, el único que pudo con Ron fue Mosley. ¿Eh? Que era su abogado, ¿no? Y el que pudo con... El que mató a Mosley fue Ron con el vídeo Del gato. de haciendo Aquí yo me callo. el saludo Látigo, ¿no? nazi. El vídeo del látigo. Aquí me callo. ¿Vale? Aquí me O sea, callo. Vaya, Cuidado vaya que- video. Vaya video. Que todo entre ingleses, ¿eh? Es decir, ostras. Bueno, había alguno más por ahí de otra nacionalidad, pero bueno. Esto es otra Disciplina Te inglesa. digo, el gato en nada al lado de la novia Honero, ¿no? Uf, Oye, Vaya. y Zack, ¿tú crees que no tiene este perfil todavía de Ron? No sé. Pues tú has hablado de rey y mendigo, ¿no? Y lo que está diciendo Joan es esto también. ¿eh? Zack partió de la nada también. Partió de la nada y es un gran comerciante. No nos lo creíamos, ¿eh? Cuando te Es un mago. Es un verdad, mago. Es verdad, ¿eh? A ver, Pero entendió o traía a la escuela, no sé si americana, no tengo idea, pero ha logrado construir equipo. Y él está basado en equipo, en un foco como equipo, como familia, y la posición de toda la gente es distinta. El esfuerzo es un pelito más allá y se basa en eso al final todo. yo conocí, bueno, supe de la existencia, le vi por primera vez a Zack en 2004, por ahí, en una especie de congreso, un seminario que hubo sobre motorsports en Mónaco. Éramos españoles, ahí éramos 4. Y bueno, ahí iban saliendo conferenciantes de todo el mundo, dando vendiendo sus ¿Esto cosas. fue y tal. cuando presentaron el Black Book Year? ¿Lo que estás diciendo? Antes, creo. Ahora he tenido que buscar los datos, pero en 2004 por ahí. Y recuerdo que iban pasando gente por la tarima, explicando cosas unos y otros, y había gente, muchos sponsors y tal, y todos eran, pues mira, vale. Allí estaba Villalonga, ¿no? En este... estuvo un año. Sí, estuvo un año. yo estuve allí ese año, ese fue el segundo o estaba tercer allí. año. Sí, yo estuve. Estuvo la gente del RAC, estuvo un año también con ellos, pero ellos de espectador. No, estuvo alguien del RAC también estuvo hablando un año, o del circuit. Y bueno, y entonces de repente apareció un tío, un americano, con mucho acento americano, que venía de la NASCAR, y empezó el tío a exponer su visión de la jugada, su visión. Nos quedamos unos cuantos, boquiabiertos, alucinantes, y digo, pero este tío es lo que nos hace falta en Fórmula 1. Es lo que nos hace falta. Porque no era de Fórmula 1 el congreso era de Motorsports en general, ¿no? Y dije, esto es lo que nos hace falta en Fórmula 1. Y entonces al cabo, y no apareció en Fórmula 1 hasta
10 años más tarde. Sí, sí. Porque te hablo en 2004-2005. Si es que Ron Sí, pero eso, interpeló, sí. Ron lo interpeló para que buscara sponsors. Sí. Era un hombre Exacto. que buscaba sponsors. Antes de esto montó el equipo United Motorsport, Sí, lo bueno, montó sí, para claro. correr él, porque él quería correr. Él es Él piloto, un- él se siente piloto y quiere ser Bueno, y piloto. ha estado en Daytona y Sí, ha además, competido sí. en pero, pruebas. pero montó su equipo y corría en el campeonato del mundo de GT1, creo, o algo así. Yo lo recuerdo una carrera que lo teníamos al lado. Me acuerdo y tal, de ¿no? su presentación, ahora que lo dices. Ahora me acuerdo. De Y esta era presentación. un tío que decía, y ese quiere, pues mira. Él nos sorprendió mucho allí, porque una de las cosas que nos presentó fue una cámara que había en la NASCAR en aquel momento. Era una cámara que se colocaba en el Sí. centro de los óvalos Sí. y que tenía, hoy nos va a parecer un chiste, con la inteligencia artificial y todas las herramientas que tenemos, pero era una cámara que era capaz de valorar exactamente, a Minutaje. partir de un porcentaje determinado de presencia del logo de la marca, valoraba prácticamente en directo el impacto, Sí. la traducción en impacto Sí. económico Sí. de un sponsor prácticamente en directo. Y eso, en su momento, me acuerdo que nos pareció algo muy revolucionario, porque era una sola cámara que iba pivotando, iba grabando un coche concreto y hacía el análisis exhaustivo, y si el logo no se veía en un porcentaje mínimo determinado, no se contabilizaba, pero terminaba la carrera y el sponsor tenía la valoración económica de su... Incluso de su impacto. las imágenes que iban en las vallas detrás, Sí, sí, sí. cuando el coche pasaba, si se podía leer Tienes lo que toda había razón. detrás o no se podía leer. Era Sí, sí. increíble. Sí, sí, sí. En su momento esto nos dejó Sí. patidifusos. Pues y él me aportaba acuerdo de y esta- dijimos, mira, recuerdo que un personaje que bueno, es un buen amigo mío, y supongo que tuyo también, y más de aquí, Pablo de Villota, Hombre, que es ayer un gran, estuve con él en Montmeló. un gran profesional de temas comerciales y de marketing en la Fórmula 1 y en muchas otras cosas, y que Sí. tiene un recorrido también también estuvo en Estados Con Unidos. larga trayectoria en Estados Sí, Unidos. Sí, además. exacto, por eso él pues recuerdo que Y en Alemania. estábamos juntos en este sitio, ahí en esto de Mónaco, y cenamos cada día juntos y tal, y recuerdo que lo dijimos, pero este es el tío que nos hace falta en Fórmula 1, ¿no? Y él, al cabo de 6 años, apareció en los paddocks europeos, y al cabo de 4 fue cuando Ron Dennis lo llamó para ayudarle a levantar, que fue cuando Ron Dennis se comprometió a conseguir inversores para poder seguir al mando del tema. Ferrari. Vamos a hablar ahora de Ferrari, que corrían en casa. Lo he dicho antes, José María Miret es ferrarista convicto Sí, sí, y confeso. yo soy ferrarista. ¿Eh? Sí, sí. Nobody's perfect. Nobody's perfect. No. ¿Te duele Más Ferrari? Algo malo tenía que tener. ¿Te duele Ferrari? Bueno, uno se acostumbra, ¿eh? O sea, uno se acostumbra, ¿vale? Al dolor. O sea, Uno se acostumbra al dolor. al dolor. Eso Sí, lo has sí. aprendido en el fútbol también. También, pero bueno, esa parte mejoró, porque soy del Barça. Es del mejoró, Barça, ¿no? el tiempo ¿Qué mejoró. es perico? No, soy del Barça, pero bueno, mejoró y ahora estamos bastante mejor, ¿no? Hemos pasado diferentes épocas muy buenas. Bueno, yo creo que vive enterrado en la política. Ahora está el equipo, yo creo que está absolutamente perdido, no saben dónde están. Me ha sorprendido mucho Monza, porque yo pensé en los oficiales, dije, bueno, han quitado el alerón. A Y ver, esto no aguantará, y a la carrera aguantaron. En la carrera El coche aguantaron. corría mucho. Corría mucho, pero corría mucho y aguantaron la posición. O sea, estos tíos se van a ir atrás. No se fueron atrás. Para mí es un error el fichaje de Hamilton. Cuando leí que fichaban a Hamilton, digo, bueno, pues, Hamilton es un hombre que va muy deprisa, pero reparar coches. Y no hay coche, ¿vale? Bueno, pues no hay coche y no hay equipo en estos momentos. Yo creo que tienen que refundarse, no hay director técnico. Bueno, yo creo que están perdidos. Creo que se perdieron, me voy muy atrás, ¿eh? En el Mundial que pierden con Alonso. Que cuando Andrea Stella estaba 2010, allí. ¿eh? Ahí Ferrari se Esto pierde. hace Ahí 15 Ferrari años, ¿eh? se pierde. 12, Se pierde. Sí. Es decir, si ganan ese mundial, yo creo que Perdieron unos Ferrari cuantos, sí. hubiera cogido una línea que hubiera crecido, ¿vale? No la cogió y desde ese día están pegando tumbos y nunca hacen un coche que esté capacitado para luchar por los podiums de una manera podium, no mundial, podium de una manera constante. ¿Me estás diciendo que tuvieron poca paciencia con Materazzi? No. Perdona, con Marco No, Mattiacci, no. perdona. No. Pero esto era antes, ¿eh? En 2010 No, esto era antes. Dominicale, estaba Era Binotto. Era Dominicali. Aquello Estaba- buen equipo. Estaba Estaba Binotto, bien. estaba- Aquello y era no un buen ganaron equipo. y no ganaron ese mundial y ahí volvió a la es política igual, y lo destrozó. Estaba, Es que el estaba, problema es este. De estaba Ferrari. Andrea Stella Estaban de todos, jefe. estaban Estaban que todos. Fernando fue el que llevó. Si es que a el Andrea problema Stella. de Ferrari es que ha tenido todos los mejores, se le han ido. O sea, estamos hablando, por algo será, ¿no? del dueño de la Fórmula 1 de hoy en día, ¿no? Que es Dominicali. Dominicale, que era el team principal.
Andrea Stella, que era ingeniero de pista de los coches, que hoy es el team principal. Matías Y Binotto. tienes Matías Binotto, que es el team principal de Luca Marmorini. o sea, James Allen. Era Sí, sí, brutal. el O sea, Rory Byrne. James Allen en no, tu es que momento. James Allen. siguen estando. Siguen estando. James Allen. En todo que- caso, premio. James premio- Allison, perdón. No, James James Allison, Allison, que es el director técnico de Mercedes ahora. Cuidado. Premio, Lo echaron. premio número 1 para el público. Ayer. Ayer. A mí me siempre emocionó. Emociona. Yo no soy muy ferrarista, pero me emociona. Y tampoco fue tan malo el resultado. Abuchearon No, a Lando. Hamilton, dejemos a Lando de lado, por favor. No, pero lo abuchearon. Permíteme. Lo abuchearon. Abuchearon a bueno, McLaren. La gente no Abuchearon sabe. a Lando. No, No, a pero McLaren no. iba Abuchearon a sí, Lando, pero iba por a Lando y McLaren. aplaudieron a Piastri. O sea, iba por Sí. McLaren. ¿Eh? Iba por. Oye, Hamilton, partiendo de atrás, llegó en un sexto lugar. Saliendo décimo. Por lo que ha hecho este año, pues mira, Sí, todavía. sí, con todos sus ¿No castigos y tenéis la todas sus cosas. sensación de que Hamilton vuelve a sonreír un poco? A No. ver, sí, y diré una ¿De cosa. qué viene o sea, el azul, dices tú? estamos hablando que es un desastre Ferrari, cuando estamos hablando de que hay 20 coches en menos de un Sí, segundo. eso es verdad, eso es verdad. O sea, estamos hablando de que una décima o una centésima te puede ser de rey al villano, ¿no? Al idiota. Del más listo de la clase al más tonto de la clase. Joan, O sea, 617 puntos McLaren, bueno. 280 No, pues, Ferrari. sí, sí, sí. A ver, hemos hablado de decisiones incorrectas. Yo creo que lo que has dicho tú, estoy de acuerdo, que Hamilton no tenía que haber estado allí. Creo que tenían un equipo que funcionaba con Leclerc y con Carlos. Sí, sí, funcionaba. El equipo estaba creciendo. El coche no estaba mal. El coche no estaba mal y bien han hecho un coche competitivo, trabajando los dos como estaban trabajando. Se conocían y había estabilidad. ¿Qué hacen? Rompen la estabilidad. Típico de Ferrari. Cuando las cosas van mínimamente bien, rompen la estabilidad. El traer a Hamilton no ha ayudado. Al inicio Hamilton le ha sido difícil, es un problema de lenguaje, de integración con el equipo está por Leclerc, De no etcétera, entenderse con el etcétera, ingeniero. de no entenderse con el ingeniero, de mala imagen que da cuando un piloto habla en la radio en una carrera y parece que esté peleándose con su propio equipo. Esto no es agradable, esto crea tensiones. O sea, yo creo que en este sentido es la decadencia viene por aquí, pero hablemos de una decadencia que estamos hablando de que todo el mundo está en un segundo. 20 coches están en un segundo. O sea, estamos hablando de décimas y milésimas. Yo creo que Leclerc hizo una carrera extraordinaria. Russell se lo comía y al final se marchó. Y estamos hablando de La lucha con Mercedes. Piastri del Y inicio fue muy chula. Estamos hablando de Mercedes, que tampoco es para tirar cohetes en este momento, ¿no? Y vuelvo a repetir, o sea, el coche del todo normal y en clasificación estuvieron casi allí. Y independientemente de las cinco posiciones que le dieron Pero, a Hamilton, están allí. No está tan mal. Sí, pero Joan, la sensación del fracaso, entre comillas o sin comillas, de Ferrari viene que el año pasado acabaron el campeonato luchando con McLaren, cuando McLaren ya era estratosférico, Ujú. y luchando por campeonato Han tomado de las marcas, ¿no? malas decisiones. Y, sobre todo este con un año piloto. están desaparecidos en lo que es podios. Cogen unos y pasa. Pero, Ferrari no puede no estar en el podium en su casa, en Monza. Pero esto pasa. Demasiadas veces. Pasa a menudo. Lo que dice Joan, y vamos, quien va a corregir a Joan, que se ha pasado toda la vida allí, ¿no? Tiene razón, está todo a una décima de segundo y tal. Pero entonces hay que fijarse quién saca siempre ventaja de esa décima Exacto. y quién no la consigue nunca. Entonces, claro, el problema Y de no algo es la que- suerte. claro, No es la y no es la suerte. suerte. Es decir, o bueno, o Hay si es la muchos, suerte, hay alguien muchos la pilla factores siempre. que Bueno, hacen pues, al que que la pilla. la suerte caiga por un lado o por el otro. Claro, si un piloto resulta que por suerte Yo- siempre yo- pilla la décima, oye, pues pero- ficha a este que por suerte la pilla. Pero lo has dicho muy bien. O sea, yo creo que el hecho de traer a Hamilton ha desestabilizado el equipo. Punto. Cuando Ya tenían está. a un Carlos Cuando Sainz. tenían, independiente, tenían a dos pilotos que estaban más o menos a la Parejos, par, lejos, sí, los sí. dos a la par, y que el trabajo que hacían en cuanto a desarrollo del coche les funcionaba todo, a los dos. A los dos, a los dos. A los Sí, dos sí. les funcionaba. Lo O sea, tenían. quiere decir que el equipo estaba en progresión, en creciendo.
¿no? Tú rompes este balance y metes a un Hamilton que de golpe no se encuentra en el coche y quiere cambiar el coche y empieza a mirar la perdiz con una manera diferente de trabajar de la que ellos están acostumbrados a trabajar, y ha creado más confusión que beneficio. Que ahora él se está sentando, perfecto, pero en todo este tiempo ha creado más confusión que beneficio a Ferrari. Independientemente que el marketing de Hamilton en Ferrari haya sido un éxito. Disparó la bolsa, cuando anunciaron su fichaje. Pero esto es igual, ¿no? Porque metes a Hamilton, pues lo podías meter de team manager si quieres, ¿no? En vez de piloto, también hubiera saltado la bolsa y no hubiera afectado a la progresión técnica del equipo. No sé si me entiendes. Sí, perfectamente. Lo que quiere decirte, insisto en la coherencia. O sea, no podemos criticar a McLaren por tomar una decisión demasiado empresarial con el tema del pit stop, y en cambio no valoramos que Ferrari fiche a Hamilton desde el punto de vista empresarial. No, pero esportivamente fracaso. Es curioso, final, pero la decisión no, el resultado. La decisión, todo depende de si la pelota entra o no. No, el resultado que se consigue. Vamos, al el resultado final es bueno, es bien. Pero curiosamente este año la mayoría de pilotos que han cambiado de equipo, que han habido, les ha costado mucho más que en otros años. Y coches curiosamente con una reglamentación estable. Que esto te pasa el año que viene, ¿qué tal? Y todo, porque estamos hablando ahora de Carlos, que el año pasado hizo una muy buena temporada y ahora está pasando un año muy duro. Hablemos de Carlos, precisamente. De nuevo, la mala suerte se cebó en él. Cayó en la Q2, cuando había hecho unos entrenamientos libres muy ilusionantes, sobre todo. Y en la carrera se quedó sin puntuar, un décimo, por el toque que le dio Berman. Bueno, por el toque y porque llevaba una estrategia diferente a su compañero de equipo. Entonces, yo no quiero disculparle. No lo quiero ni atacar, pero tampoco quiero disculparlo. Se equivocó y tuvo accidentes. Y Carlos últimamente o está bajo presión y quiere demostrar lo que no tiene que demostrar porque ya lo ha demostrado y porque todo el mundo lo conoce, pero creo que en este momento está bajo una serie de condicionantes que hacen que cometa errores, cosa que no habíamos visto en Carlos, ¿no? O sea, este es el problema. El coche, que será muy delicado y que tiene un punto de trabajo específico y que les cuesta llegar, pero cuando llegan es un coche competitivo, es un coche para estar entre el top 6. Pero la ventana es muy estrecha. Pero la ventana es muy estrecha. ¿Pero qué pasa? Que el que la coge siempre es Albon y el que se equivoca es él. O el que tiene el problema es él. Entonces, o tiene la mala suerte de su padre, aquellas que... Arranca, Carlos, nunca arranca. hay que hablar la mala suerte de él. Yo quiero tener la mala suerte de un señor que gana 2 campeonatos del mundo y 5 subcampeonatos. Lo que quiero decirte es, yo ya sabes que yo no creo en la suerte. De entrada yo creo en el buen trabajo y el mal trabajo. Y en equivocarte o no equivocarte. Y en las buenas decisiones. Pero vuelvo a repetir, o sea, imagínate la decisión que tomó Albon, que salía mucho más atrás y que decidió salir con el neumático duro y tirar hasta el final. Y en el final puso un blando para las últimas no sé cuántas vueltas. ¿Qué hizo? Pues estar entre los top 6. Albon, es que terminó Raimon, sexto, ¿no? tú dijiste a principio de temporada, adelantaste antes de que pusiera el culo en el coche Carlos Sainz, que no lo iba a tener fácil con Albon al lado. Lo dijiste incluso antes de aquel esperanzador test de pretemporada donde veíamos que el Williams no iba tan mal. Sí. ¿En qué me basé? Pues mira, me basé en que a los dos les he visto desde el primer día que se montaron en un coche de carreras. Y ni siquiera oficialmente, en privado y hasta medio en secreto. Les seguí muchísimo porque por las circunstancias de mi trabajo pues estaba yo en pista cuando justo ellos, es más, a Albon le organizé unos test y a Carlos lo vi muchos test cuando todavía corría en karting, que iba rodando con un Fórmula BMW, no, un Fórmula no sé qué alemán, un Fórmula 1600 alemán en el circuito y tal, ¿no? Y entonces les fui viendo muchísimo. Y he ido viendo la progresión de los dos, y les conozco los dos. Uno tiene más exposición aquí en España, muchísima más, evidentemente. Claro. Albon es un poco un desconocido, he tenido la suerte de conocerle bastante.
Y la verdad, nunca he tenido ninguna duda de que por muchas razones quien tenía más posibilidades de alcanzar cierto nivel y tal era Albon. Una cuestión de talante, una cuestión del background familiar, una cuestión de cómo les ha ido la vida, una cuestión de una serie de pequeñas cosas, ¿no? Tiene una historia personal muy especial, Alex Albon, ¿no? Sí, una historia muy curiosa, ¿no? Y bueno, y entonces, vaya, uno, curiosamente, el que yo digo que no lo tiene tan fácil, ha ganado grandes premios porque estuvo en Ferrari y tal. Cuando fichó Ferrari, yo dije, pensé yo no me lo esperaba que fichara por Ferrari, tampoco me esperaba que fichara Hamilton. Y yo dije, esto ha sido un poco error. Y Carlos Padre se me medio enfadó. Me dijo que, oye, tío, yo, vale, os ha salido bien. Hombre, si Ferrari te llama. No, os ha salido bien por... Sí, también lo buscaron, cuidado. Les ha salido bien porque tienen unas victorias que si no, no habría tenido. No, está clarísimo. No hay ninguna duda que Carlos es extraordinario porque lo ha demostrado en cada equipo que ha estado. Sí. Ha demostrado, ha sido siempre el número uno de aquel equipo donde él ha estado. Y encima se le puede recriminar a Carlos que quizás en un momento determinado, pues a una vuelta, quizás no era demasiado. Esto también se lo ha comido. También los primeros años cometía muchos errores en las primeras vueltas. Últimamente ya no cometía errores. Los años pero ahora está nervioso. Los años que ha estado con Ferrari, que llevaba todo el bagaje de McLaren y de los sitios que había estado, yo creo que ha hecho un trabajo brillante. Y aparte ha sido un líder en cuanto a la dirección del desarrollo del coche. Que, vuelvo a repetir, muy importante, ese desarrollo funcionaba para él y para Leclerc. Esto es importante en un equipo, ¿vale? El resto son historias, o sea, lo que ha pasado con Williams, quizás él ha creído que sería mucho más fácil y cuando se ha dado cuenta ha dicho, no es tan fácil, hay que trabajar muchísimo en Williams. Williams es un equipo pequeño con pocos recursos. Acordémonos de esto, ¿eh? O sea, es un coche que no lo han tocado casi nada, pero ya les ha costado hasta entender lo que tenían para sacar y para optimizar lo que tienen. Ya no digo hacer más experimentos y más modificaciones, solo optimizar lo que tienen es lo que están trabajando en este momento, porque no tienen dinero para desarrollar nada más, ¿no? Y esto le ha costado. Y yo no sé, por actitud o por maneras o por formas, Albon ha sacado mejor tajada de toda esta... Es lo que yo te decía, que por talante o por lo que sea... Por lo que sea. A ver, Josep, he leído unas declaraciones que me han preocupado bastante este fin de semana, declaraciones que ha hecho Carlos. Yo, para no pasármelo bien, yo para no ser competitivo me quedo en casa. Bueno, yo creo que esto lo dice un deportista en un momento de frustración, pero no en general, sino de ese momento que no le salen las cosas. Es una frase como Hamilton cuando dijo que buscara al otro piloto. Pues que se lo expliquen a Fernando, ¿no? Que ha pasado años. Exactamente. Pero yo creo. En la mina, picando con el pico, sacando oro. A ver, acaba, Josep. Sí. Yo creo que es una expresión que la lanzas al mundo. ¿Tú no crees que está harto ya? No, yo no creo que esté harto. Yo creo que el gran problema que ha tenido, estoy muy de acuerdo con lo que dice Joan, de la trayectoria de Carlos, lo que ha hecho y sobre todo, que es un apartado que tú has omitido en que era que también ha provocado buen rollo en todos los equipos que ha pasado. Sí. No se ha peleado con ningún compañero. Muy importante. Bueno, con Max Verstappen. Pero ahí va. Hubo diferencias, con Max Verstappen. Pero sería Max con él, no con Max Verstappen. Carlos ha sido el único, tío, que le ha peleado de tú a Max Verstappen a lo largo de toda la trayectoria de Max Verstappen. El segundo piloto, digamos, que entonces eran medio. Por eso no lo querían en Red Bull de nuevo, ¿no? Exactamente. Y luego, este año, yo creo que el problema principal en estos momentos está extraordinariamente presionado, autopresionado incluso. Autopresionado. Y todo viene de que él no se esperaba, yo estoy convencido, no tampoco tengo los datos para decirlo, de que Albon fuera tan potente como es. Y esto le descolocó. ¿Este es el principal problema? Para mí sí.
que le descolocó al inicio y a cogerlo a contrapié. Cuando tú vas a contrapié en un negocio como este, un coche de estas características, un circuito, las cosas te salen Él mal. tenía que pasar la experiencia de conocer el equipo, Bueno, de exacto, conocer los tenía- ingenieros. Su quinto equipo en Fórmula 1. Sí, bueno, es igual, pero tienes un grupo de gente nueva que tienes que conocer, que hay una serie de códigos de miradas. Sí, de es lenguaje diferente, cada que equipo es diferente. Tú necesitas hacer con tu ingeniero. Albon lleva allí 3 años, o sea, Albon es de casa, es el Lando Norris. Piastri, perdí, ¿no? Llega un piloto nuevo y el otro ya está sentado y conoce todas las reglas de juego, ¿no? Y esto le ha afectado. José María, tú conoces muy bien a los Y más Sainz. por el tema de la presión. Seguro. Tú has trabajado directamente Es con Carlos. autopresión, ¿eh? Sí, sí, Estoy sí, convencido que es absolutamente de acuerdo. autopresión. Perdona. Tú has trabajado directamente con Carlos, miembro de la Junta del RAC, organizador, como has sido tú, del Rally Cataluña-Costa Brava, luego Costa Daurada, habéis trabajado muy estrechamente. La relación del RAC con Carlos Sainz es atómica, es muy extraordinaria. buena, sí. Carlos Sainz Jr. tendrá paciencia si el año que viene el Williams no chuta bien, no se igualan las cosas. Porque el año que viene el marcador se pone a cero para Albon y para él y para toda la parrilla, de alguna manera, ¿no? Hay luego el conocimiento del equipo que ha dicho Joan, que evidentemente es algo Pero ya está. que Albon, pero ya está. Ahí está. Pero ya Después de está, un ya año lo ha ya hecho. lo conoces. ¿Tú crees que tendrá suficiente paciencia si las cosas no van bien? O veremos, como hizo su padre en un momento dado, que manda a Williams a hacer gárgaras, como hizo su padre con Toyota para irse a Lancia, para irse luego a Ford, para irse luego a Subaru. ¿Cómo lo ves? Yo creo que son... Las situaciones de padre e hijo son distintas. Al padre lo he tratado más, al hijo no lo he tratado ya. ¿Vale? Pero bueno, por lo que me cuentan, Josep, que lo ha tratado más, bueno, pues de tapalota la astilla. Claro, el año que viene es importante, se le pone el marcador a cero. Bueno, tiene la posibilidad de empezar de cero en un equipo en el que ya conoce. Vamos a ver qué pasa. Él se presiona mucho porque es una persona muy responsable. Hay una cosa que hay Eso que sí lo tenerla sé. muy clara. Dejamos ¿eh? acabar. Sí, pero hay una cosa una cosa solo. Una cosa es Williams, ¿eh? No estamos hablando de Mercedes, o estamos hablando de Red Bull, o estamos hablando de un equipo donde tiene una fábrica con todas las herramientas, Con el etcétera. budget de Williams. Estamos hablando de un Williams que por muchísimos años no ha tenido dinero. O sea, que el año que viene esperemos que el Williams y Carlos vaya rápido, tienen que hacer un milagro. Sí. ¿Vale? Bueno, nos quedarían muchos temas para hablar. Después de esta carrera de Monza, me hubiera gustado hablar de Bortoleto, si eso no es el rookie del año o es Hadjar. Me hubiera gustado hablar del yuyu que le cogió a Franco Colapinto, que estaba hecho polvo, pobre, al acabar la carrera. Me hubiera gustado hablar muchísimo del nuevo formato que apuntan para la Fórmula 1, que se quieren cargar los libres, que quieren hacer... Raymond me está haciendo así. Estoy contigo. Van a inventar una cosa que no sé cómo se llamará, pero que no es Fórmula 1. La parrilla invertida, por ejemplo. Bueno, no sé. ¿Qué te parece a ti? MotoGP ha encontrado una fórmula que tiene noticia, digamos, en los libres. ¿Cierto? Noticia en los oficiales. Noticia con la carrera corta. Tienen la virtud de que, yo creo, que no cambian la parrilla con el resultado de la corta. Porque si no estás desvirtuando la quali. Tú ves pilotos que mejoran a cada paso. Un tío que hace bien los libres, igual los oficiales los hace bien, en la carrera corta va rápido. O sea, están pasando muchas cosas que lo hacen muy interesante, ¿vale? Las motos ya tenían carreras más cortas, ¿vale? Aquí estamos acostumbrados a carreras largas, ¿no? 300 kilómetros. Bueno, algo hay que hacer, porque digo, ayer una carrera extraordinaria. Es una carrera extraordinaria, las 10 primeras vueltas, el incidente de los McLaren, de la orden. Ha sido siempre así esto, sí, siempre así. Pues a mí me pareció un Monza bastante más divertido que alguna. No, pero siempre ha sido un tercio, un tercio, un Nos tercio. gusta y lo vemos, pero... Hay que poner aspersores. Y en un momento, Oye, y en un momento los determinado cocodrilos. se aprieta el botón y... Oye, yo digo aspersores por sorteo. con un algoritmo que ahora disparo, ahora no disparo. A ver, si vamos a reducir los grandes premios, ya no serán Muy brevemente, grandes. por favor. Si vamos a reducir los grandes premios, ya no serán grandes premios. Será que todo el mundo
mundo de premios. Total, ¿vale? totalmente. O sea, Grand Prix son 300 kilómetros y así ha sido, y esa es la cosa Y que la ha si hecho no, famosa. es otra cosa. Otra cosa. Si es Como otra las cosa. motos, con todo el respeto, Josep María, son las motos. Y los coches son los coches. Como el básquet y el básquet, y hacen 90 puntos, y el fútbol es el fútbol, y hacen 5 goles. Es que estoy de acuerdo, ¿eh? El día que va Estoy bien. de acuerdo. El día que va ¿eh? bien. El día que va bien. Pues oye, y las carreras siempre han tenido un tercio de emoción al principio, un tercio aburrido o Estratégico a la mitad, y un tercio al final otra vez con acción y con caña. Y eso cuando retransmitimos las carreras con nuestro estimadísimo amigo Carlos Castella, hace ya Pongámonos más en de pie. 25 años, ya lo decíamos, señores, estamos a un tercio de la carrera, ahora nos pueden levantarse a tomar un café y vuelvan dentro de 10 minutos. Pero es como el sexo. Es El así. sexo es exactamente igual también. igual. O sea, tiene bueno, estas yo- 3 fases. Pero eso Pero, ya no, ojo que si ya no vives entremos así- en Ah, sí, detalle. yo no me acuerdo de esto. Después nos la explica. Exacto, no, me lo Es que es el más explicas. joven de la mesa, yo Luis, por eso. Soy el más joven, ya. Si Liberty Media lo pone encima de la mesa, es que los datos les deben decir algo, como pues, para ponerlo. Estoy de acuerdo, ¿eh? Me O sea, parece yo al también- final, me Gran parece- Premio los 300 datos Me los guisan parece como también quieren. muy raro que Dominicales lo deje de decir en una rueda de prensa. Es que no es un globo sonda. No es un globo sonda, porque. La ha tirado allí, pero. A ver, lo dijo en una rueda de prensa, pero es que el jueves hubo una reunión de promotores de Fórmula 1, donde estaban todos los organizadores de los grandes premios, en Milán. Y el jueves ya allí ya se apuntó oficialmente esto, aunque ha habido el compromiso de que no se aireara, pero esto fue exactamente así. Señores, tenemos que dejarlo aquí. Solo un breve apunte. Gran carrera el domingo de Pepe Martí en la Fórmula 2. Fueron unas carreras de Fórmula 2 y de Fórmula 3 extraordinarias. A Mari Boya las cosas no le fueron tan bien, perdió el subcampeonato en beneficio de Solov porque la última carrera del año fue justo todo lo contrario de lo que necesitaba. Pero no nos podemos extender más porque ya hemos llegado al límite de nuestro tiempo de hoy. Sí deciros que me ratifico en lo que dije la semana pasada, que el contrato de Barcelona con Liberty Media está absolutamente cerrado y acordado, que no se ha hecho público este fin de semana para no opacar la noticia alrededor de MotoGP, pero que no va a tardar mucho en hacerse oficial. Y aquí lo dejamos por hoy. Josep María Miret, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muy contentos de que estés aquí con nosotros. ¿Ya habías estado en Duralavita? No, a vosotros, gracias a vosotros, porque yo este podcast no me pierdo ninguno. Es decir, es uno de los podcasts que sigo para mantenerme informado. Yo creía que en el ¿vale? rack trabajabais. Bueno, no. Si hay tiempo lo cuento. Me voy al gimnasio, me pongo el podcast y en el gimnasio y tal, luego la ducha y tal, lo escucho. ¿Vale? Muchísimas gracias. Un placer y un honor tenerte aquí. Josep Viaplana, que tenemos ganas de leerte y de escucharte y de verte. Aquí estoy. Y es un Yo lujazo, rookie, como Josep María. Nada, que está allí refugiado en sus dominios en San Feliu de Codinas. Todavía no he acabado con él, perdona. Y de allí no le sacamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Muchas gracias. Ha sido un placer. Volverás, repetirás. Don Eduardo Costaval. Bueno, 31 puntos. Hasta el rabo todo es toro, como dicen. Solamente también. agradecer el fair play de mi vecino. Hoy ha estado extraordinario. Muy bien. Igual que el de Lando con Oscar y el swap que hubo ahí. Sin duda. Raymond Durán, gracias por acompañarnos de nuevo. Gracias por Y traerme. sobre todo, gracias por la honestidad de reconocer que a ti no te gustó la fórmula en McLaren, la manera de ese intercambio. Hemos sido 4, creo que hemos Sí, dicho. pero tú lo has argumentado con muchísimo detalle, sin perder de vista el factor empresarial, porque no olvidemos que un equipo de Fórmula 1 es justamente esto, una empresa. Joan Vidal-Prat, se acerca a Norris. Muy No, despacio. está lejos, está lejos. 31 puntos, 8 carreras. Aún somos capaces de regalarle 2 o 3 puntitos. Ah, sí, Va, 2 o siempre. 3 puntitos más, ¿quieres Más, decir? sí, o 2 o 3 puntitos. Pero hay una rivalidad entre los dos McLaren. Somos de McLaren, pero él es de Norris y yo de Piastri. Próxima carrera, Desde el inicio Gran del Premio año, de Azerbaiyán, circuito absolutamente odioso, nefasto, que jamás he entendido cómo sigue en el calendario de la Fórmula Porque 1. da unas carreras fabulosas. ¿Estáis insinuando dinero? Da unas, Muy fácil de entender. da unas carreras divertidísimas. Divertidísimas, sí.
podéis revisar la larguísima historia del Gran Premio de Azerbaiyán, el heritage, la herencia cultural de este país en el motorsport, y veréis, como dice Raymond Durán, que efectivamente históricamente ha dado unas carreras brillantes. Una historia de 5 segundos, pero bueno, más vale 5 segundos intensos, ¿no? Tiene razón Raymond. Que nada, que os vemos después de la carrera de Bakú, aquí como siempre en el paraíso en la tierra, en Chelsea 1979, en Dura la Vita. Muchas gracias por acompañarnos.